El sermón que van a escuchar fue predicado originalmente en inglés por el pastor Mario Figueroa y está disponible en español en la voz de Omar Andújar. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él con sus discípulos. También Judas, el que lo iba a entregar, conocía el lugar porque Jesús se había reunido allí muchas veces con sus discípulos. Entonces Judas, tomando la tropa romana y a varios guardias de los principales sacerdotes y de los fariseos, fueron allá con linternas, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que le iba a sobrevenir, salió y les dijo: ¿A quién buscan? Y ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Él les dijo: yo soy. Y Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos. Y cuando él les dijo: yo soy, retodecieron y cayeron a la tierra. Jesús entonces volvió a preguntarles: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno, dijeron. Respondió Jesús: les he dicho que yo soy. Por tanto, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Así se cumplía la palabra que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le hirió al siervo sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no he de beberla? Entonces, la tropa romana, el comandante y los guardias de los judíos prendieron a Jesús y lo ataron. Y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote ese año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro seguía a Jesús y también otro discípulo. Ese discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pero Pedro estaba afuera de la puerta. Así que el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, salió y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada que cuidaba la puerta dijo a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de este hombre? No lo soy, dijo él. Los siervos y los guardias estaban de pie calentándose junto a unas brasas que habían encendido porque hacía frío. Pedro también estaba con ellos de pie calentándose. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús les respondió: yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Anás entonces lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le preguntaron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? No lo soy, dijo Pedro, negándolo. Uno de los siervos del sumo sacerdote, que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro lo negó otra vez, y al instante cantó un gallo. Después llevaron a Jesús de la casa de Caifás en la mañana. Ellos no entraron en donde estaba el gobernador.
Iglesia, recuerdo cuando era niño, en ese tiempo, ya no podemos hacer esto, pero me acuerdo que mi mamá me dejaba jugar afuera hasta que comenzaba a oscurecer. Esa era la regla. Regresa cuando la luz se iba. Pero muchas veces desobedía y no era creyente ni me crié con el temor del Señor. Me quedaba afuera demasiado tiempo. Y cuando por fin regresaba, ya estaba completamente oscuro. En el vecindario donde yo vivía, en el camino de regreso, tenía que pasar un área llena de árboles y creaba algunas sombras raras. Entonces, no había luces de la calle, solo la luz de la luna. Y en esa oscuridad, las cosas comunes tomaban formas aterradoras. Cada sombra parecía estar viva. Cada sonido sentía amplificado. Mi corazón se aceleraba, caminaba más rápido. Entonces, cuando leo el relato de Juan sobre el arresto de Jesús, no puedo evitar recordar ese camino a casa. Su arresto también ocurre de noche. Es la noche de la Pascua. Los declives del monte de los olivos están cubiertos de antiguos olivos retorcidos, proyectando sombras largas y escalofriantes sobre el suelo. En medio de esa oscuridad aparece una multitud, antorchas encendidas, armas listas y la traición guiando el camino. Pero esta noche no es meramente atmosférica, es la hora en que la luz del mundo da un paso al frente para encontrarse con la oscuridad, no para ser vencida por ella, sino para vencerla. Esto no es simplemente la historia de un arresto, es la historia de la redención entrando en un movimiento final. Es el momento donde el amor choca con el odio, donde la obediencia enfrenta la rebelión, donde el plan del cielo se despliega en la hora más oscura de la tierra. Y en este huerto veremos quién es realmente Jesús y quiénes somos realmente nosotros. Entonces, en la oscuridad de la traición y la negación, Jesús revela que nuestra salvación no descansa en nuestra fidelidad, sino en su amor soberano y desprendido. Jesús es capturado, pero capturado por amor, no por cadenas, para que pecadores como nosotros seamos libres para siempre. Y la primera cosa que nosotros vemos es que Jesús se entrega en lugar de nosotros. Versículos 1 al 12. Ahora, si has seguido nuestra serie, Jesús acababa de terminar de orar por los discípulos y por nosotros, los discípulos del futuro. Las palabras del capítulo 17 todavía están en el aire. Palabras de gloria, de unidad y de consagración de amor. Y entonces, sin titubeo, Jesús se mueve. No se detiene, no se retrasa, no reúne a sus discípulos para darles ánimo de último minuto, da pasos hacia adelante. Juan comienza su relato de la pasión con Jesús y sus discípulos cruzando el valle del Cedrón, descendiendo hacia la oscuridad. Ahora, algo interesante es que los estudiosos señalan que es el mismo barranco que una vez condujo la sangre de innumerables sacrificios del templo. Un canal corría desde el altar hacia este valle.
drenando la sangre de los corderos ofrecidos por el pecado. Durante la Pascua podían sacrificarse más de 200,000 corderos. Así que para que tengas una imagen, así que cuando Jesús y sus discípulos cruzaron el Cedrón, es probablemente que sus aguas corrían rojas. Y en ese momento se despliega una poesía divina, porque el verdadero Cordero de Dios camina sobre la sangre de incontables sacrificios, avanzando hacia la ofrenda final que los completará a todos. Nada en esta noche es accidental, nada está fuera del plan soberano de Dios. Incluso la geografía nos está predicando. Suben el barranco del Monte de los Olivos y entran en un huerto. Juan no lo nombra, no toma el tiempo para nombrarlo, simplemente lo llama un huerto. Pero muchos comentaristas sugieren que el lenguaje que Juan usa está destinado a llevarnos a reflexionar sobre su profundo significado. Piénsalo. Cuando el Salvador viene a este huerto para redimir a su pueblo del pecado, tenemos que acordarnos del jardín del Edén, donde la humanidad primeramente cayó en el pecado. El contraste entre estos dos huertos y estos dos hombres es impactante e instructivo. Adán vivía en un huerto delicioso, pero Jesús entra en un huerto lleno de temor. Adán y Eva hablaron con la serpiente. Jesús obedece y trae salvación. En el Edén, Adán se aferró a la autonomía y sumergió a la raza humana en la ruina. En Getsemaní, Jesús se entrega por completo y asegura la redención. Adán huyó de la presencia de Dios en culpa y vergüenza. Jesús se acerca al Padre en humilde dependencia y firme resolución. Me encanta lo que dice James Montgomery Boyce, captura este contraste hermosamente. Adán y Eva, por su pecado, sumergieron a la raza en la miseria. Cayeron y arrestaron a su descendencia por el principio del pecado hacia la destrucción. Cristo, por otro lado, permaneció firme. No pecó ni retrodeció ante su obra. Como resultado, salvó a todos los que el Padre le había dado. En Adán, todos se perdieron. Cristo pudo decir, a los que me diste, los he guardado. Ninguno de ellos se perdió. Esta es la gran reversión de la historia redentora. En el Edén, Adán cayó derrotado. En el huerto, Cristo venció. Mientras Jesús da un paso dentro de este huerto, lo hace sabiendo exactamente lo que le espera. Entra no para esconderse, no para escapar, sino para rendirse. La oscuridad es pesada en ese momento. El aire es denso. El peso de lo que viene coloca una presión con fuerza. Y aún así, Jesús avanza, capturado, no por el miedo, no por la fuerza, sino por el amor. Este huerto no es un lugar para esconderse, es un lugar con santa determinación. Jesús vino al huerto no solo para cumplir las obligaciones del pacto que Adán había fallado en guardar, sino también para ser traicionado por su discípulo Judas Iscariote. Judas conoce el lugar. Lo conoce porque Jesús había ido allí una y otra vez. Jesús no cambia sus hábitos, no altera sus patrones, no evade el peligro.
Jesús va exactamente al lugar donde la traición lo encontrará. Él está eligiendo el momento, está eligiendo la ubicación. Cuando Judas llega, no viene solo, llega con soldados romanos y oficiales judíos, llevando antorchas, faroles y armas. Este no es un pequeño grupo para un arresto. D.A. Carson señala una cohorte romana completa era de aproximadamente 1,000 hombres en papel. 760 soldados de infantería y 240 de caballería, liderados por un comandante llamado Chiliarca. Usualmente tenía alrededor de 600, pero el término podía significar tan poco como 200. Entonces no sabemos exacto, pero puede ser de 600 a 200 hombres que están buscando a un hombre. Esto es una demostración de fuerza. Roma y Jerusalén juntas, poder político y autoridad religiosa unidas. Sumado a esto, la mano oscura de Satanás detrás de escena. Y lo que se levanta delante de Jesús no es menos que un mundo hostil, armado y decidido. Juan quiere que veamos algo absolutamente claro. Esto no es un hombre siendo casado, es un rey entrando en su coronación. Jesús sabe todo lo que está a punto de suceder. Cada traición, cada golpe, cada insulto, cada latigazo, cada clavo. Y sabiendo todo esto, sale a su encuentro. No espera ser encontrado. No espera ser apresado. Él sale y pregunta, ¿a quién buscan? No porque no lo sepa, sino porque está tomando control del momento. Ellos responden a Jesús, el Nazareno. Y Jesús dice sencillamente, yo soy. Ahora, esas dos palabras no son cualquiera dos palabras. Una vez más, declara, como dice en el griego, que él está declarando ego eimi en griego, lo cual significa yo soy, lo cual se utiliza como un nombre de pacto en el Antiguo Testamento. Yo soy usado para revelar su gloria divina tantas veces antes. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vid verdadera. Y a lo largo de todo el Evangelio de Juan nosotros lo vemos. Ahora de pie bajo la luz de la luna y los faroles, Jesús responde a la pregunta de los soldados con autoridad divina. Yo soy. Y al oír ese nombre, toda la fuerza que venía a arrestarlo retrocede y cae al suelo, incapaz siquiera de mantenerse en pie ante de Jesús, mucho menos de apresarlo. Esto no es un accidente. Esto no es coincidencia, es gloria revelada. La fuerza humana se disuelve, las armas quedan inútiles. Soldados armados no pueden permanecer en pie ante la presencia del Hijo Eterno. Juan quiere claramente que reflexionemos sobre lo que este momento significa para nosotros. Si Jesús con la tranquilidad, pero imponente expresión de su divino yo soy, podía infundir temor, reverencia, incluso adoración involuntaria en un cohorte de soldados, poniéndolo para atrás en el piso. ¿Qué podría haberle impedido alejarse de la cruz? Y si esta era su fuerza al inicio de su sufrimiento, imagina cuán deslumbrante será su gloria cuando regrese en majestad y poder.
Nada excepto el amor está empujando a Jesús hacia adelante. Jesús está dejando algo absolutamente claro. Nadie me quita la vida. Yo la doy. Él dice, yo la doy por mi propia voluntad. Podría irse, podría disparcerlos, podría llamar legiones de ángeles. Lo vemos en el Antiguo Testamento, que Dios ha tenido legiones de ángeles detrás de los profetas, pero no hace nada de eso. En cambio, pregunta otra vez, ¿a quién buscan? Dándoles otra oportunidad para reaccionar, otro momento para continuar. No porque ellos estén en control, sino porque Jesús lo está. Cuando repiten su respuesta, Jesús responde por tercera vez, yo soy. Y añade, si me buscan a mí, dejen ir a estos. Entonces, antes de permitir que lo aten, primero libera a sus discípulos. Antes de entrar en juicio, antes de estar en sacrificio, se interpone entre el peligro y su pueblo. Antes de rendirse, los protege. Iglesia, esto es, esto es sustitución en acción. Él se coloca donde ellos deberían estar, donde nosotros deberíamos estar. Él absorbe lo que nosotros merecemos. Él se pone entre la ira y la debilidad. Incluso aquí, incluso ahora, antes de que un solo clavo sea clavado, Jesús ya está actuando como nuestro sustituto. Está diciendo, tómeme a mí, solo a mí. Eso es suficiente. Y Juan nos recuerda que esto es para cumplir las palabras anteriores de Jesús. De los que me diste, no perdí ni uno. Boyce habla de esto de la siguiente manera. Jesús muestra su gracia eficaz y perseverante con nosotros al sacarnos de la oscuridad de este mundo hacia su luz admirable. Al interceder por nosotros en el cielo, al guardar nuestros depósitos espirituales, al sostenernos en la tentación, al salvar incluso nuestros cuerpos en el momento de la resurrección final, y al llevarnos finalmente y sin mancha a la presencia de su propia gloria y la del Padre. Esto no es solo protección física, es una parábola viva de la salvación. Jesús no perderá a ninguno, ni uno solo de los que le fueron dados, porque Él se entrega a sí mismo por ellos. Ahora, pero claro, pero nuestro querido amigo Pedro no entiende, todavía no. En un arrebato de emoción y lealtad, Pedro saca su espada y ataca. Le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Es valiente, es sincero y sin embargo está completamente equivocado. El golpe impulsivo de la espada de Pedro desafía el corazón mismo del camino de Jesús hacia la gloria. Un camino que conduce directamente a través del sufrimiento. Revela aún profundamente lo que él malentiende y resiste el plan soberano de Dios y la verdadera misión del Mesías. Y la verdadera misión del Mesías. Jesús, con amor, con compasión, y se vuelve hacia Pedro, no con enojo, sino con una claridad firme.
Mete la espada en la vaina. ¿No he de beber la copa de que el Padre me ha dado? Este es el corazón del momento. No las espadas, no los soldados, no la traición, la copa. A lo largo del Antiguo Testamento, la copa es el lenguaje de la ira divina, el juicio santo de Dios derramado contra el pecado humano. Los profetas hablan de los pecadores obligados a beber la copa del furor de Dios, la copa de la conmociona, la copa sorprendente. Es la imagen del juicio ineludible donde no se retiene ni una sola gota. Así que cuando Jesús habla de beber la copa, no se refiere simplemente al sufrimiento, sino a caer con todo el peso de la ira justa de Dios en nuestro lugar. La beberá hasta la última gota. Absorberá por completo el juicio que nosotros merecemos, dejándonos dejándonos para nosotros solo misericordia. Jesús no es capturado por cadenas, es capturado por amor. Amor por el Padre, amor por los pecadores, y eso te incluye a ti. Y por eso, Él permite que lo capturen. Las manos en ese momento yacían impotentes en el polvo. Ahora se apoderan del Hijo de Dios. Las cuerdas se aprietan alrededor de las muñecas y si lo piensas, sus manos formaron las galaxias. El Creador permite que sus criaturas lo aten. El pastor se convierte en el cordero. El juez se somete al juicio. El rey es conducido lejos. Pero no malinterpretes este momento. No es derrota, es diseño divino. Esta atadura es la atadura de un sacrificio. Como Isaac colocado sobre el altar, Jesús es atado, no como una víctima, sino como una ofrenda voluntaria. El Padre no está perdiendo el control. El Hijo no está perdiendo el valor. El plan de redención no está desmoronando, se está desplegando. ¿Cuántas veces somos más como Pedro de lo que queremos admitir? Es tan tentador tomar el control nosotros mismos, empujar las cosas hacia adelante, forzar nuestro camino preferido, o al menos dirigirlas en nuestra dirección. Y esos impulsos generalmente nos arrastran directamente al pecado. En lugar, en lugar de esto, deberíamos confiar en que Dios va a desplegar su plan perfecto para nuestras vidas. Solo piénsalo. Si Pedro hubiera tenido éxito, Jesús nunca habría llegado a la cruz. Y todavía estaríamos perdidos en nuestro pecado. Gracias a Dios, eso no sucedió. Y nada puede parar los planes de Dios. Nuestra esperanza no descansa en la firmeza de nuestra fe, descansa en la certeza de la obediencia de Cristo. Él bebe la copa cuando nosotros huiríamos y porque Él lo hace, estamos a salvo. Iglesia, el Evangelio no es que Jesús fue dominado. El Evangelio es que Jesús fue conmovido por el amor, dando un paso al frente por nosotros. Y al hacerlo, Él queda solo para nuestra salvación. Y hacerlo, y por eso podemos movernos a nuestro segundo punto. Versículos 13 al 27.
Las manos que abrieron los ojos ciegos ahora llevan cuerdas. La voz que calmó tormentas ahora absorbe falsas acusaciones. El cuerpo que portaba gloria divina ahora camina hacia la sombra de la injusticia. Jesús es llevado primero ante Anás, el patriarca de una dinastía sacerdotal corrupta, el hombre detrás del poder, el hombre que mueve los hilos. Desde ya, la ironía es palpable. El verdadero sumo sacerdote es atado delante de los falsos sacerdotes. El juez de toda la tierra es interrogado por hombres que pronto rogarán a Roma permiso para matarlo. La justicia del cielo es puesta a juicio por la hipocresía religiosa. Pero Jesús no es víctima de la injusticia, es el sacrificio voluntario del amor. Comienza el interrogatorio. Las preguntas son amplias acerca de sus discipulados o de sus discípulos, acerca de sus enseñanzas. Están pescando no por la verdad, sino por acusaciones. No buscan entendimiento, buscan munición. Y Jesús responde, no a la defensiva, no con evasivas, no con miedo, sino con valentía, claridad y verdad. He hablado abiertamente al mundo. Nunca tuvo una agenda oculta, no tuvo doctrina secreta y no hay reino en las sombras. Todo lo que Jesús ha dicho ha sido público, claro, accesible. Sinagogas, atrios del templo, espacios abiertos, multitudes, luz, verdad, exposición. Así que Jesús lanza un desafío penetrante. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído. Esto no es desafío insolente, es claridad santa. Jesús se rehúsa a participar en un sistema corrupto que convierte a la justicia en un arma. Expone la ilegitimidad del juicio apelando a la transparencia de su vida. En otras palabras, mi vida es mi defensa. Y precisamente por eso deben matarlo. La verdad amenaza el poder. La luz expone la corrupción. La gracia desmantela el control. Sorprendentemente, un oficial da un paso al frente y lo golpea. La bofetada es aguda, humillante y pública. El Hijo de Dios está recibiendo un asalto a través de la arrogancia humana. Y sin embargo, Jesús no responde con violencia, no maldice, no ni amenaza. Simplemente pregunta, si he hablado mal, testifica de lo que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? La verdad aún permanece. La gracia aún habla. El amor aún invita al arrepentimiento. Pero el arrepentimiento no es su objetivo. Así que Anás, al darse cuenta de que el interrogatorio no avanza, envía a Jesús a Caifás, maltratado y solo. Y esa palabra, solo, no debe pasarse por alto. Porque mientras Jesús está solo bajo interrogatorio, Pedro está entre enemigos, calentándose junto a su fuego. La narrativa va y viene con un contraste agudo. Es como si Juan hubiera creado un drama donde Jesús enfrenta a los que lo interrogan y no niega nada, mientras que Pedro se acobarda ante los que lo interrogan y lo niega todo. Jesús
Permanece firme bajo acusaciones falsas y agresivas. Y Pedro se derrumba bajo preguntas casuales. ¿Cómo podemos explicar la negación de Pedro? Déjame darte algunos puntos. Primero, Pedro, vamos a darles un poco de crédito. No vamos a acusarlo de primera. Él estaba allí porque siguió valientemente a Jesús cuando todos los demás huyeron. Solamente él y Juan. También su valentía fue detrás de los que estaban para seguir a los soldados y arrestaban a Jesús. Eso es profundo amor y devoción, lo que lo expuso a la prueba. James Montgomery Boyce habla de esto así. Esto no es un miserable espécimen escogido entre las filas de los peores seguidores de Cristo. Este es el mejor. Y, sin embargo, es precisamente este quien cae. No solo de manera terrible, sino rápida y con mínima provocación. ¿Qué llevó a Pedro a negar a su maestro tan rápidamente? Debemos comenzar con la excesiva confianza de Pedro. Una confianza que Jesús ya había confrontado con ternura en el aposento alto. ¿Tu vida podrás dar por mí? Ahí en Juan 13. Es un recordatorio solemne para nosotros de no tomar a la ligera las pruebas que aún no hemos enfrentado. Pedro juzga mal la profundidad de su propia debilidad. Sobreestimó su valor y subestimó el poder del temor. Y al hacerlo, desplazó su confianza de descansar en la gracia sustentadora de Dios a depender de su propia determinación. Jesús ya le había dado una corrección sobria esa misma noche. Separados de mí, nada pueden hacer. Lo dijo en serio Jesús. Era un llamado a permanecer, a depender, a extraer fuerzas, no de la autoconfianza, sino de una comunión profunda con Él. Piénsalo, una criada que lo reconoció y preguntó, ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Pedro responde, no lo soy. Esto es impactante, porque hace unos momentos Pedro había cortado valientemente la oreja de un soldado y ahora una joven criada le saca las palabras, no lo soy. Entonces, no es una demostración de poder, porque mientras eso pasa, Jesús declara, yo soy. El nombre divino permanece firme. El valor humano se derrumba. Eso es lo que hace el miedo. Eso es lo que hace la presión. Eso es lo que hace la cercanía al peligro. Pedro se queda ahí con ellos. Comparte su comodidad, la comodidad del enemigo. Se mezcla. Y poco a poco, trágicamente, la negación se vuelve más fácil. No una vez, sino 3 veces. Y él dice, no lo soy. 3 veces. Y en la tercera vez, un pariente del hombre cuya oreja Pedro había cortado, lo mira fijamente y le dice, ¿no te vi yo en el huerto con él? Esto no es una pregunta casual, es personal, es específica, es peligrosa. Está diseñada para hacer evidente que su negación era aún más grave. Cuando el gallo canta, en ese momento el cielo marcó ese momento.
El hombre que juró lealtad eterna ahora ha negado a Jesús 3 veces. El seguidor valiente se ha convertido en un sobreviviente temeroso. Jesús es interrogado 3 veces y cada vez responde, yo soy. Y Pedro es interrogado también 3 veces y cada vez responde, no lo soy. El hijo fiel se mantiene sin vergüenza delante del mundo y declara su identidad. El discípulo temoroso la retrae y la niega. Jesús dice, yo soy, para que Pedro y pecadores como nosotros nunca más tengamos que decir, no lo soy. Nuestra esperanza no descansa en nuestra confesión, sino en la de Cristo. Nuestra seguridad no descansa en nuestro valor, sino en su constancia y su obediencia. Donde Pedro falló, Jesús permaneció fiel. Y en esa fidelidad somos perdonados, restaurados y enviados al mundo para vivir en ella, pero no estar tentado por ella y resistir los peligros que el mundo nos trae. Debemos vernos a nosotros mismos en el fracaso de Pedro. Nuestros mayores colapsos a menudo no llegan en momentos de debilidad, sino en momentos de supuesta fortaleza. Por eso, el lugar más seguro para cualquier discípulo no está en la confianza en sí mismo, sino en la humilde dependencia de Cristo. Hay áreas de la vida donde el patrón de Pedro se repite silenciosamente. Usualmente, cuanto más tiempo caminamos con Cristo, más fácil es asumir que estamos más allá de ciertos pecados. Decimos, yo sé mejor o ya superé eso. Pedro pensó que el amor y la lealtad eran suficientes. No lo eran. La experiencia sin dependencia produce vulnerabilidad. Ministerio y liderazgo, los dones pueden disfrazarse de piedad. Pastores, maestros o líderes a menudo caen no porque les falta conocimiento, sino porque dejan de temblar delante de Dios. Cuando la oración se desvanece y la preparación reemplaza la dependencia, el colapso no está lejos. A veces pensamos, yo nunca haría eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho eso a través de nuestros labios? Son palabras peligrosas. Pedro una vez dijo, aunque todos se aparten, yo no lo haré. La fuerza moral presumida suele ser el terreno donde crece la negación. Nosotros creemos que podemos manejar la presión, la crítica, el agotamiento o la soledad por nuestra cuenta. Pero el estrés sostenido expone lo que la autoconfianza esconde. Sin Cristo, el valor se drena silenciosamente. Y también, muchas veces somos valientes entre creyentes, pero callados, evadiendo o comprometiéndonos entre los escépticos, los ateos, los que nos creen. Es por eso que muchas veces nosotros caemos corto en predicar el evangelio, haciendo evangelismo. Y en ese momento que nosotros rechazamos el momento en oración es porque sabemos la verdad ya. Pero la verdad que no se abraza frescamente
se convierte en verdad asumida casualmente. Y la verdad asumida rara vez sostiene la obediencia. Confiamos en nuestra paciencia, sabiduría o habilidades de comunicación. Lo que Juan está mostrando es que Jesús se está parando solo para que nosotros nunca tendremos que pararnos solos. Pedro falla completamente y precisamente por eso Jesús debe ir a la cruz. La salvación no puede construirse sobre la fortaleza de un discípulo. Debe construirse sobre la obediencia del Salvador. El colapso de Pedro es esencial para nosotros porque expone una verdad devastadora. Incluso nuestras mejores intenciones no pueden salvarnos. Nuestros mayores fracasos rara vez se anuncian en momentos de debilidad evidente. Se infiltran cuando nos sentimos fuertes, estables y seguros. El lugar más seguro para cualquier discípulo no es la confianza en la determinación, ni la experiencia o la disciplina, sino una dependencia diaria, desesperada y gozosa de Cristo. La fortaleza o el verdadero sumo sacerdote permanece atado para que los discípulos pecadores puedan permanecer perdonados. Amada iglesia, tu fortaleza no está en tu esperanza no vive en tu fortaleza. Tu esperanza vive en su redención. Si la salvación dependiera de Pedro, todos estaríamos perdidos. Si la salvación dependería de nosotros, el cielo permanecería cerrado para siempre. Pero, pero gracias a Dios que descansa en Jesús, el que quedó solo, el que bebió la copa, el que absorbió el golpe, el que cargó la vergüenza, el que llevó el peso aplastante de nuestro pecado. Él permaneció en pie cuando tú ni yo lo haríamos. Él fue fiel cuando tú y yo no podíamos hacerlo. Él perseveró cuando tú y yo no podíamos perseverar. Ahora, perdonados, restaurados y seguros, Él nos envía de regreso al mundo, no en nuestra fortaleza, sino en la suya. Iglesia, el Evangelio no es que Pedro finalmente se volvió valiente. El Evangelio es que Jesús permaneció fiel. Eso lo cambia todo. Y nuestro corazón es que ustedes vengan y que puedan poner su corazón, que descanse en el corazón y en la mano de Cristo. El que fue capturado no por temor, no por fuerza ni por cadenas, sino por verdaderamente poder, fuerza y divino amor. Amada iglesia, deja que tu corazón se detenga ahí. Sé libre por gracia y guardado por poder. Porque la gloria es de Dios solamente.